Hola compañeros de estructuras discretas y demonios facilitadores. El día de hoy les voy a presentar mis retos de la semana acerca de lógica proposicional, sintaxis. Pues bien, aquí tenemos los objetivos de aprendizaje para ver más o menos qué es lo que hay que entender en la semana. Y pues estos son los retos que me tocaron y los que escogí. Bien, reto 1. Escribe los paréntesis en las siguientes expresiones de acuerdo a su precedencia y asociatividad de operadores. Justifica ampliamente tu respuesta. Además, escribe cuál es su conectivo principal y explica por qué. Pues bien, aquí tenemos esta tablita para saber cuál es su precedencia y cuál va a ser su asociatividad. La precedencia va a estar dada de manera que al operador que esté más arriba le vamos a ir poniendo paréntesis. Por ejemplo, primero tenemos a los operadores unarios, aquí le pondríamos paréntesis. No tenemos ningún otro operador unario, así que continuaríamos con la exponenciación, le ponemos paréntesis. Luego con los productos, división. Y pues, como podemos observar, aquí tenemos varios del mismo tipo, ya sea producto o división. Entonces, para eso es la asociatividad, que nos dice por dónde vamos a empezar a poner paréntesis a una subexpresión para crear otra subexpresión. De manera que, por ejemplo, para la asociatividad del producto y la división sería de la izquierda a la derecha. Entonces, primero sería 4 por A. Y aquí tenemos esta subexpresión. Hacemos esta subexpresión por C y luego esta subexpresión entre 2 y luego esta subexpresión por A. Y pues es básicamente eso. Entonces, para el primero, como ya habíamos dicho, primero son los operadores unarios, luego es la exponenciación, luego es el producto y la división, que sea y ya habíamos quedado que eso queda por asociatividad, y pues finalmente la suma y la resta, que como podemos observar hay una suma y una resta, entonces también se tendría que hacer por la asociatividad, y entonces la asociatividad de la suma y la resta es por la izquierda, entonces empezaríamos con estas dos subexpresiones sumándolas, y ya que tenemos toda esta subexpresión, ahora se la restaríamos a toda esta subexpresión, y por eso es que el conectivo principal va a ser este, ya que va a restar a toda esta subexpresión y toda esta subexpresión, y pues va a ser como el que vamos a poner al final, gracias a la precedencia y asociatividad de los operadores. Y pues bueno, creo que sería muy redundante explicar uno a uno, ya que pues es básicamente seguir el mismo procedimiento. Así que vamos a pasar al que sigue. Este sí me gustaría explicarlo al igual que este, ya que este tiene mucho que ver con la precedencia y este tiene mucho que ver con la asociatividad. Entonces, primero buscamos si tiene operadores unarios, no tiene, tampoco tiene operadores de exponenciación. Y ahora tocan los de producto o división o módulo o lo demás. Y pues podemos observar que nada más tiene de producto. Entonces ponemos los paréntesis en donde tiene de producto. Luego toca las restas binarias porque podemos observar que tiene unas restas y son las que siguen. Y pues nada más hay una, entonces ponemos los paréntesis. Luego tocan los comparadores, que como podemos observar si hay, entonces ponemos los paréntesis en los comparadores. Luego va la conjunción y la disyunción, y como podemos observar solo tenemos la conjunción, ponemos los paréntesis. Y finalmente, ya que tenemos estas dos subexpresiones, ahora faltaría el último, que sería el bicondicional, ya que no tenemos ninguna implicación. Entonces ponemos el bicondicional y ponemos sus respectivos paréntesis, y pues aquí también el bicondicional va a ser el conectivo principal, ya que pues va a afectar a estas dos principales subexpresiones. Ahora, en cuanto a esta expresión, como podemos observar, primero no va a tener operadores unarios, pero sí va a tener una exponenciación. Entonces lo primero que hacemos es poner los paréntesis para la exponenciación debido a la precedencia. Luego de eso tenemos el producto, la división, el módulo y el máximo común divisor, pero como podemos observar nada más tenemos el producto y la división, tanto aquí como aquí, y aquí. Entonces empezamos por que como sabemos su asociatividad es de izquierda a derecha, entonces empezamos con el 2 entre 8, luego ya que tenemos esta subexpresión entre 5, luego ya que tenemos toda esta subexpresión por A, luego ya que tenemos toda esta subexpresión por 6, luego ya que tenemos toda esta subexpresión por 9, y ahora aquí tenemos esta subexpresión por C, entonces ponemos paréntesis, y luego tenemos D entre D, entonces ponemos los paréntesis. Ahora tocaría la suma y la resta, entonces como podemos observar aquí hay una resta, y como podemos observar la asociatividad también en las sumas y restas binarias son de izquierda a derecha. Entonces aquí podemos observar el primer menos, y sería toda esta subexpresión menos un 8 más toda esta subexpresión más esta subexpresión menos toda esta subexpresión menos 5 más toda esta subexpresión más C, y finalmente toda esta subexpresión más esta subexpresión, y pues este más va a ser el conectivo principal, ya que va a ser el último que va a sumar a toda esta subexpresión más esta subexpresión. Y pues lo que sigue es un poco más de lo mismo, no me gustaría ser redundante, así que pues aquí se los dejo para que lo chequen, y si tienen alguna duda me dicen.
Vale, entonces ahora dice, reto 2. Construye los árboles de sintaxis para las siguientes expresiones. Además indica cuál es el conectivo principal de cada expresión. Entonces, para esto supongamos que estas expresiones deben de cumplir con las reglas de expresiones aritméticas vistas en el libro de Fabio, o sea, estas reglas. Y también para hacer dichos árboles vamos a necesitar estas reglas de precedencia, por lo que yo puse estos paréntesis para guiarme más fácilmente en los ejercicios de crear los árboles. Y estas van a ser como las reglas para crear los árboles. Si tenemos una constante, entonces vamos a poner una hoja. Si tenemos un operador unario, entonces vamos a poner el operador unario y abajo su subexpresión. Y finalmente, si aquí tenemos un operador binario con sus respectivos paréntesis y su respectiva subexpresión izquierda y subexpresión derecha, entonces el nodo del árbol va a ser el operador binario, su subárbol izquierdo va a ser la subexpresión izquierda y su subárbol derecho va a ser la subexpresión derecha. Ahora bien, aquí tenemos la primera expresión, para la cual lo que yo hice en un principio fue usar las reglas de precedencia y asociatividad de la tablita anterior para acomodar la expresión mediante paréntesis, ya que es muy importante saber en dónde va a ir cada uno de los operadores, al igual que las variables o constantes dentro del árbol. Entonces, gracias a eso supe que este va a ser el operador principal, por lo tanto va a ser la raíz del árbol, este va a ser su subárbol derecho y este es su subárbol izquierdo. Entonces el subárbol derecho tiene de raíz a esta división, entonces ponemos la raíz. Y como vemos, su subárbol izquierdo va a ser una variable y su subárbol derecho va a ser otra. Y como vemos, su subárbol izquierdo va a ser un 5 y su subárbol derecho va a ser un 0. Entonces pues los ponemos. Y pues ahí acabaría, estas serían las hojas. Ahora nos vamos con el subárbol izquierdo. En el subárbol izquierdo tenemos un más como raíz, un subárbol izquierdo como 5 y esta expresión como subárbol derecho. Entonces ponemos la raíz, el 5 y el subárbol derecho. Nos metemos aquí y este subárbol derecho va a tener como raíz este producto. Entonces ponemos el producto como raíz, subárbol izquierdo va a ser 6 y el subárbol derecho va a ser esta otra expresión. Entonces del subárbol derecho va a tener una raíz que va a ser la división. Y esta división va a tener un subárbol izquierdo que sería el 7 y un subárbol derecho que sería el 8. Y esas serían las hojas. Y ahí terminaría. Y pues para la siguiente expresión es prácticamente el mismo proceso. Aquí tenemos el operador principal, entonces lo ponemos, subárbol izquierdo va a ser el 5, el subárbol derecho va a ser toda esta expresión, el nodo de subárbol derecho va a ser este, porque multiplica a toda esta expresión por 6. Subárbol izquierdo va a ser 6, el subárbol derecho va a ser toda esta expresión. Para el subárbol derecho, este va a ser el nodo y su subárbol derecho va a ser el 3 y su subárbol izquierdo va a ser toda esta expresión. Y para el subárbol izquierdo, este va a ser el nodo porque divide a toda esta expresión entre 8. Su subárbol derecho va a ser el 8, su subárbol izquierdo toda esta expresión. El nodo del subárbol izquierdo va a ser este producto y su subárbol izquierdo va a ser el 5 y su subárbol derecho va a ser el 9. Y pues ahí terminaría, ya que todos los números van a ser hojas. Y para el siguiente, un poco más de lo mismo, tenemos el operador principal. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos toda esta expresión entre 7 entonces, por la precedencia, digamos que primero van las multiplicaciones, ¿no? Pero aquí sería toda esta expresión entre 7, luego toda esta expresión por 9, y luego toda esta expresión entre 7. Entonces, este sería el operador final, aunque aquí haya un más, porque este más está dentro de toda esta expresión. Entonces ponemos el operador principal como raíz y subárbol derecho 7, subárbol izquierdo toda esta expresión. El nodo de toda esta expresión va a ser este producto, subárbol derecho el 9, subárbol izquierdo el nodo va a ser este, la división, subárbol derecho un 7, subárbol izquierdo toda esta expresión y como podemos ver, el nodo del subárbol izquierdo va a ser este más. Y su subárbol izquierdo va a ser el 5, su subárbol derecho va a ser toda esta expresión, el nodo de este subárbol derecho va a ser este producto y su subárbol derecho va a ser el 7 y su subárbol izquierdo va a ser esta expresión, el nodo del subárbol izquierdo va a ser el producto y el subárbol izquierdo va a ser el 6 y el subárbol derecho es el 8. Luego la siguiente expresión, pues este sería el conectivo principal, entonces tenemos de raíz el más, el subárbol derecho sería el 1, el subárbol izquierdo toda esta expresión, el subárbol izquierdo el nodo sería más, subárbol derecho 1, subárbol izquierdo toda esta expresión, del subárbol izquierdo el nodo sería el más, subárbol derecho 1, subárbol izquierdo esta subexpresión, el nodo de esta subexpresión sería este más, su subárbol izquierdo sería el 1 y su subárbol derecho sería el 1. Luego para el que sigue sería esta expresión, entonces usamos la precedencia y la asociatividad y mediante esta vemos que este más va a ser el conectivo principal. Entonces ponemos este más como conectivo principal, su subárbol izquierdo va a ser esta expresión, su subárbol derecho va a ser toda esta expresión. Entonces el subárbol izquierdo va a tener este más
como nodo, este 2 como subárbol izquierdo y este 3 como subárbol derecho. Luego nos pasamos al subárbol derecho. Como podemos observar, este sería el conectivo principal de este subárbol derecho. Entonces ponemos como nodo a el entre. Luego su árbol izquierdo va a tener esta expresión. Esta expresión, el nodo va a ser el producto. Y su subárbol izquierdo va a ser el 4 y su subárbol derecho el 8. Luego tenemos este menos. Luego tenemos esta subexpresión que sería el subárbol derecho de este. Su nodo sería este menos. Su subárbol izquierdo sería este 4 y su subárbol derecho sería este 5. Ahora nos dan esta última expresión, para la cual no va a ser posible sacar un árbol binario, ya que pues esta expresión aritmética no va a cumplir con las reglas de expresiones aritméticas vistas anteriormente, de tal manera que para poner un menos se necesita tener una variable o una constante después de este menos, o una variable y una constante, luego el menos y otra variable y otra constante. Y pues aquí no se cumple eso, por lo tanto pues esta ya no sería una expresión aritmética. Y lo mismo pasa con el entre. Para el entre debería de haber un a entre b, o bueno, una variable, una constante entre otra variable o otra constante. Por lo tanto pues no es posible hacer esto, menos entre, debido a estas reglitas. Reto 3 dice, tomando en cuenta las expresiones y los árboles de sintaxis, responde lo siguiente. Si E1 es una subexpresión de E2, se cumple que el árbol de sintaxis asociado a E1 es un subárbol del árbol asociado a E2. Pues sí, esto sí se va a cumplir, ya que pues si tenemos una subexpresión de otra expresión, entonces esta subexpresión debe tener un árbol asociado que sea subárbol del árbol asociado a la expresión original, porque digamos que este subárbol ya no lo tiene, entonces si no tiene este subárbol, esto quiere decir que esta ya no sería el árbol de sintaxis de toda esta expresión, porque toda esta expresión está formado por todo esto y por esta subexpresión. Entonces si está esta subexpresión, su árbol de sintaxis también debe de estar. Por lo tanto, esto sí se va a cumplir siempre. Ahora dice, ¿cuántos nodos tendrán el árbol de sintaxis de una expresión E? Pues el número de nodos que va a tener el árbol de sintaxis dada una expresión E va a ser igual al número de variables o constantes totales que tenga la expresión, más el número de conectivos o operadores que tenga la expresión. Por lo tanto, si esta expresión tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables y tiene 1, 2, 3, 4, 5 conectivos, entonces esto quiere decir que debe de tener 11 nodos el árbol, así que contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y efectivamente tiene 11. Ahora, ¿qué elementos están en las hojas del árbol? Pues en las hojas del árbol, como podemos observar, siempre van a haber o constantes o variables. Y pues bueno, a ver, reto 4 dice, define una función recursiva f que tenga como dominio el conjunto de los árboles de sintaxis de LPROP y tenga como codominio el conjunto de las expresiones LPROP que devuelvan la expresión que le corresponde al árbol de sintaxis como una cadena. Entonces, antes que nada voy a definir algunas palabras para hacer más fácil el usar esta función recursiva. Sea PC igual a una proposición o una constante, o sea igual a true o false o A o B o C, etc. Sea o B un operador binario, o sea la conjunción, la disyunción, la implicación y el bicondicional. Sea OU un operador unario, o sea la negación. Sea SI un subárbol izquierdo, SD un subárbol derecho y S un subárbol. Ahora sea B un árbol vacío y sea N igual a un nodo. Entonces sea tree subárbol izquierdo nodo subárbol derecho igual a subárbol izquierdo nodo subárbol derecho. El dominio va a ser igual a A y esto va a ser igual al conjunto que contiene A tal que A es un árbol de sintaxis del LPROP. El codominio va a ser igual a B tal que B es una cadena de una expresión del LPROP. Y pues mi función se va a llamar exp y va a ir de A a B. Y finalmente, con fines de facilitar la visualización de esta definición, usaremos estos símbolos que aparecen listas para encerrar a los árboles dentro de la función. Ojo, no son listas. Entonces, como caso base tenemos xp de una hoja, la cual va a tener como nodo a una proposición o a una constante. Y pues su subárbol izquierdo y su subárbol derecho son void porque pues es una hoja. Y esto va a ser igual a pc, o sea, una proposición o una constante. Y ya. Luego, los casos recursivos serían exp de este árbol, que sería un subárbol izquierdo y el nodo va a ser un operador binario y un subárbol derecho. Esto sería igual a paréntesis exp del subárbol izquierdo, luego el operador binario y luego exp del subárbol derecho, cierro paréntesis. Luego, para el siguiente sería exp de un árbol unario, o sea que este árbol va a tener como nodo a un operador unario y un subárbol cualquiera. Y esto va a ser igual a paréntesis, el operador unario y exp del subárbol cualquiera. Y cerramos paréntesis. Entonces aquí tenemos unos ejemplos para probar esta función recursiva. Entonces en el primer ejemplo tenemos este arbolito al cual le vamos a aplicar la función. Entonces exp de este arbolito, esto sería igual a paréntesis, exp del subárbol izquierdo, el operador binario, y exp de la hoja A
y cerramos paréntesis. Y pues lo que sigue sería, abro paréntesis, exp del árbol izquierdo de este, luego el operador binario, luego exp del subárbol derecho y paréntesis. Y luego pues lo que ya teníamos. Y exp de esta hoja pues va a ser simplemente la variable o la constante. Y pues es prácticamente hacer lo mismo hasta que lleguemos a esta expresión, en donde ya no tengamos ningún exp. Y pues como podemos observar, esta función recursiva sí sirve al menos para este árbol. Ahora probemos con un poco más difícil. Entonces este sería el ejemplo 2. Tenemos este árbol. Entonces exp de todo este árbol es igual al paréntesis exp de su subárbol izquierdo, luego su operador binario, luego su exp de su subárbol derecho. Y pues esto sería igual a paréntesis, este sería el exp de este, y este sería el exp de este. Entonces este sería exp del subárbol izquierdo, su operador binario, y exp del subárbol derecho. Cerramos paréntesis, luego el operador binario, luego abrimos paréntesis porque es exp de esto, y quedamos que exp de un árbol lunario sería primero el operador y luego exp de todo este subárbol. Y pues prácticamente es hacer lo mismo sucesivamente hasta que lleguemos a esta expresión. Y pues como podemos ver, si se cumple para este árbol. Entonces pues yo diría que sí se cumple para todos y cada uno de los árboles, ya que pues este está bastante complejo. Y pues finalmente el reto 6, que dice: investiga la gramática del LPROP, o sea esta, y da la definición recursiva asociada a esta gramática y explica por qué tu definición recursiva está bien escrita. Entonces demos la definición. A es igual a el conjunto que contiene X, tal que X es una proposición lógica bien escrita. Entonces definimos recursivamente a de la siguiente forma. Si X es una variable proposicional, entonces X va a ser elemento de A. Si Y es true, si Y es verdadero o falso, o sea true o false, entonces Y va a ser elemento de A. Y pues este sería el caso base. Entonces los casos recursivos son: si A es elemento de A, entonces abro paréntesis, A, cierro paréntesis, es elemento de A. Luego si B es elemento de A, entonces la negación de B es elemento de A. Y si C y D son elementos de A, entonces C conjunción D va a ser elemento de A. Y también entonces C disyunción D va a ser elemento de A. Y entonces C implicación D va a ser elemento de A. Y entonces C bicondicional D va a ser elemento de A. Y para estos casos recursivos, el antecedente va a ser este: si A es elemento de A, si B es elemento de A, y si C y D son elementos de A. Y los consecuentes van a ser estos. Todos y cada uno de estos, después del entonces. Y el pegamento va a ser esta A y esta A, esta B y esta B, esta C y D, y pues estas C y estas D. Y finalmente la regla de extremos sería: solamente estos elementos pertenecen a A. Y por eso es que esta definición recursiva está bien escrita, ya que tenemos el caso base, sus casos recursivos con sus antecedentes, consecuentes y pegamento, y su regla de extremos. Ahora dicen: genera las siguientes expresiones utilizando tu definición. Entonces sean P, Q, S, A, B y C variables proposicionales. Entonces, como P y Q son elementos de A, entonces P conjunción Q va a ser elemento de A. Como P conjunción Q es elemento de A y S es elemento de A, entonces P conjunción Q disyunción S va a ser elemento de A. Y como P conjunción Q disyunción S es elemento de A y S es elemento de A, entonces P conjunción Q disyunción S implicación S va a ser elemento de A. Ahora el segundo. Como A es elemento de A, entonces la negación de A es elemento de A. Como B y C son elementos de A, entonces B conjunción C va a ser elemento de A. Y como A es elemento de A y la negación de A es elemento de A, entonces A implicación negación de A va a ser elemento de A. Y como A implicación negación de A es elemento de A y B disyunción C es elemento de A, entonces A implicación negación A bicondicional B conjunción C va a ser elemento de A. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias por ver mi video y que tengan un buen día. Jiji.